Entonces, las funciones vectoriales dijimos que cumplen un doble propósito, ¿sí? Por un lado, podemos graficar una curva, o sea, representar una curva en el plano o en el espacio, y por otro lado también puede representar un movimiento que se está, el movimiento de un objeto que se mueve a lo largo de esa curva, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos da la información también de la velocidad a la que va el objeto y la aceleración. Entonces, una función vectorial, vamos a llamarla R de t, que es como usualmente la vamos a nombrar. Eso no quiere decir que podamos usar otra letra, que no podamos usar otra letra, que va de un conjunto que está incluido en R, porque tenemos un solo parámetro de entrada que es t, y va a otro conjunto incluido en R a la n, donde n puede valer 2, 3, ¿sí? Obviamente podría valer más, pero no tiene sentido, o sea, nosotros estamos trabajando con, si tomamos el significado de que es una trayectoria, tiene sentido que sea en el plano o en el espacio, ¿verdad? Por eso n puede ser 2 o 3. Es decir, que para cada valor de t, del parámetro t, al que podemos considerar tiempo, tenemos como imagen un vector que podría estar en el plano o en el espacio, y los extremos de esos vectores, me van a describir una curva, ¿no? Un arco. Vamos así, por ejemplo. Entonces, la curva que describen esos extremos del vector, esa es la curva C descrita por la función vectorial. La vamos a anotar x de t, que sería la componente en x del vector, más y de t, que sería la componente en y del vector, si es que esto está en el plano, ¿sí? Y en el espacio tendríamos una componente más, z de t. Las primeras funciones o funciones dadas o curvas dadas en forma paramétrica que ustedes vieron o conocieron es en álgebra y seguramente en física, de una recta. ¿Recuerdan la ecuación paramétrica de la recta en el espacio? Teníamos un vector de coordenadas ABC y un punto por donde pasa esa recta, x0, y0, z0. Y queríamos encontrar la ecuación de una recta que es paralela a ese vector y pasa por el punto P. Entonces, fijábamos un punto en la recta, genérico, vamos a llamarlo Q, que tiene coordenadas X y Z, genéricas de la recta, y decíamos que el vector PQ, ¿sí?, para todo Q, para cualquier Q que está sobre esa recta, es paralelo al vector B. Entonces teníamos que, ¿cómo era la ecuación de la recta? PQ, si quieren, es igual a un K, o lambda, o T, vamos a llamar T. Ya que lo llamamos con la misma letra. T por B. Entonces, todos los vectores PQ que están en esa recta, con Q variable, ¿no es cierto? Porque Q va siendo cualquier punto que está sobre la recta, es paralela al vector B. Y a partir de acá salía la ecuación de las ecuaciones paramétricas de la recta. PQ sería x menos x0, y menos y0,
z menos z0 igual a t por las coordenadas del vector b, paralelo a la recta. Y de acá, si igualamos las componentes, ¿qué nos queda? Que x menos x0 es igual a t por a, o a por t. Y menos y0 es igual a b por t, y z menos z0 es igual a c por t. ¿Sí? Estas eran las ecuaciones paramétricas de una recta en el espacio, y ustedes las escribían directamente, escribíamos así: x igual a x sub 0 más a por t. ¿Se acuerdan de esto? Sí, profe. Tengo Buenísimo. los apuntes todavía. Buenísimo. Entonces, estas eran las primeras ecuaciones de forma paramétrica que ustedes conocieron de una curva, en definitiva, porque la recta es una curva en el espacio. Ahora, si yo la quiero escribir a estas ecuaciones, a la ecuación de una recta, en forma de función vectorial, observen que es como si fuera otra forma de escribir, ¿verdad? Pero estamos hablando de lo mismo, porque en definitiva, x de t, y de t, z de t, son ecuaciones en función de un parámetro, que es lo mismo que tenemos acá en el caso de la recta. Entonces, vamos a escribir la recta como una función vectorial. ¿Cómo quedaría? Díctenme ustedes a ver. x0 más a por t, todo entre paréntesis, por el vector y, el versor y. Exacto. ¿Sí? Esto es x de t. Esto es x de t. Más. Y lo mismo para y con y z. Todo lo mismo. Entonces, observen la forma, porque observar la forma general de la ecuación de una recta en el espacio nos va a permitir reconocer la ecuación de una recta en el espacio, ¿sí? Ahora vamos a escribir un ejemplo. Entonces, x0 y 0z0 son números. A también es un número, porque son A, B y C son las componentes de un vector que es paralelo a una recta, a la recta. Y T es el único parámetro. Entonces, por ejemplo, R de T igual a 2T más 3 más T. Más 5T por K. Esto deberíamos reconocer que es la ecuación de una recta. Fíjense que las componentes son todas lineales, ¿no? Para ir reconociendo algunas funciones vectoriales más comunes. Bueno, entonces la ecuación de una recta la podríamos reconocer. La ecuación de una circunferencia también, ¿verdad? Este sería un ejemplo. La ecuación de una circunferencia ya la tenemos. ¿Cómo era? A ver, una circunferencia de radio 3. Y no estoy especificando si va de un lado, va del otro, va rápido, tiene una velocidad mayor o menor. Simplemente que describa la curva circunferencia completa. Acá 3 por el coseno. disculpen, acá tendría que aclarar siempre entre qué y qué va t, porque justamente acá la ventaja de este tipo de funciones es que no me describe necesariamente toda la recta, ¿sí? De menos infinito a infinito. Puede ser un segmento de recta. Entonces yo puedo acá limitar y digo que esto va de menos 2 a 1, por ejemplo. Entonces es como un segmento de recta nada más. Te escucho, sí, ahora sí. 3 por el coseno de t. 3 por el coseno de t, ¿sí? Por i,
Más 3 por el seno de t. Exactamente. Estamos hablando de una circunferencia en el plano, entonces nada más tendría estas componentes. Si quisiera que esta circunferencia estuviera como suspendida en el espacio a la altura de z igual a 5, ¿qué le agregaríamos? Más 5 por K. Eso es, más 5 por K. Bueno, esto es lo que ustedes tienen que saber digamos, de las gráficas, ¿no es cierto? O sea, son gráficas que son bastante simples, no le vamos a pedir cosas complicadas. Entonces esto sería una circunferencia que está por aquí arriba, ¿sí? A la altura de z igual a 5. Con un radio 3. Muy bien. Ahora, por otro lado dijimos que asociado a una curva, a una función vectorial, tenemos la velocidad, ¿sí? de ese objeto que se está moviendo sobre la curva r de t, y la velocidad es en cada punto la razón de cambio, o sea, en el límite, ¿verdad? Que es lo que ustedes estaban viendo ayer, y la razón de cambio en el límite es la derivada. Entonces era la derivada de r de t. Yo en realidad me salteo un poquito el hecho de explicar límite de una función vectorial, porque el límite de la función vectorial es la suma de los límites, el límite de la componente x de t, el límite de la componente y de t, el límite de la componente z de t, son límites de una variable, no vamos a trabajar con eso, simplemente con la idea, ¿sí?, de que esa razón de cambio en el límite cuando t tiende a 0 es la derivada, y eso nos da un vector, ¿sí?, en cada punto, un vector, velocidad, nos va a dar, por supuesto, la dirección en la que se está moviendo, y el módulo de r' de t nos da la rapidez. Entonces la velocidad es un vector, porque es r' de t, y su módulo me da la rapidez. Y si vuelvo a derivar, o sea, si consideramos la variación de la velocidad con respecto al tiempo, ¿qué tendríamos? La aceleración. La aceleración, ¿verdad? O sea que la aceleración de ese movimiento que está descrito por r de t vendría dado por la segunda derivada de r de t. Y por supuesto el módulo de a de t, o el módulo de la segunda derivada, me da cuál es la aceleración. Esto me da la aceleración, ¿cuánto es? Bien. Ahora nos va a interesar, en principio vamos a comenzar por calcular la longitud de arco, o sea, la longitud de una curva. ¿Lo vieron ayer con César eso o no? Se nombró nomás en un momento, creo. Se nombró, bueno. Entonces, nos va a interesar la longitud de esa curva, o sea, la trayectoria. Un objeto que fue de un punto A hasta un punto B. ¿Cuánto recorrió? ¿Cuánto fue el recorrido? Eso por un lado. Y por otro, nos va a interesar después la idea de calcular, en el caso de que esa curva, en lugar de representar una trayectoria, me representa, por ejemplo, un cable, y en cada punto del cable tengo una densidad, me va a interesar saber la masa del cable. Y entonces vamos a ver cómo podemos calcular, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a hacer algunos ejercicios. Bien, longitud de arco ustedes la conocen, ¿sí? Pero de todos modos, ¿cuál sería la idea? Si yo quiero calcular la longitud de A hasta B. Si esto fuera recto, lo mido con una regla y listo, terminamos el asunto. Pero no es recto. Entonces, lo que sí puedo hacer es dividirlo, subdividir esa curva en partecitas tan pequeñas a las que pueda considerar rectas, ¿no? O sea, si yo voy midiendo desde A hasta B
una curva, en lugar de medir la curva, voy midiendo los tramitos, al final, cuando hago toda la suma, obviamente voy a tener un número que se aproxima bastante a la longitud de la curva. Entonces, ¿quién me puede aproximar a la curva cuando yo hago subdivisiones muy pequeñas? La integral. La integral. Bueno, antes de la integral. Vamos a ir La función construyendo de a vectorial. poco la idea. ¿El límite de La quién? función- ¿El límite de quién? A ver, vamos a la geometría básica, chicos. No se compliquen con las integrales todavía. Vamos a la geometría básica. ¿Sí? Yo tengo que medir algo curvo que lo tengo frente a mí. Dispongo solamente de una regla. No tengo algo que se pueda doblar como si fuera en la curva. ¿Sí? No dispongo de eso. Tengo una reglita nomás de geometría. ¿Cómo hago para medir algo curvo si tengo una regla que no se puede doblar? ¿Qué harían ustedes? Medí por pedacito y sumas. Exacto, medí por pedacito. Perfecto. Ahora, esos pedacitos que tengo yo acá en esta curva, ¿por quién puedo aproximar? Y esto es algo que ustedes lo hacen también cuando calculan la integral, y cuando hicimos también diferenciales y ecuación del plano. Nosotros tenemos la derivada, ¿no es cierto? Que tenemos una recta tangente a la curva en un punto. Cuando tengo un pequeño trozo de esa curva, nosotros dijimos de entrada, dijimos en análisis 1, y dijimos también cuando se trataba de superficies, que la tangente, o sea, esta recta roja, es una buena aproximación a lo que mide la curva, ¿sí? Siempre y cuando esa subdivisión de curva sea lo suficientemente pequeña. Cuanto más pequeña sea, más se va a acercar lo que mide la curva a lo que mide la tangente. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí. Entonces, es como que esa tangente fuera la regla de la que yo dispongo. Eso es. Entonces, la regla no se puede doblar, es recta. Pero se aproxima a esa curva siempre y cuando tome tramos chiquitos. Entonces, una vez que tomo esos tramos pequeños, que subdivido la curva, voy a tomar, ¿quién me da esa aproximación? Sumar todos esos pequeños tramos. Bueno, estamos de acuerdo. Esos pequeños tramos, ¿a quién lo aproximo? ¿Quién tomo como una medida próxima a esa curvita? A la tangente de la La curva. tangente, la tangente, la tangente. ¿Y quién me da la tangente? Si yo tengo La R derivada. La derivada. eso es. Entonces yo tengo R de t, ¿sí? Y la R' de t me está dando esos vectorcitos tangentes. ¿Están de acuerdo? Y eso es lo que voy sumando, pero lo que pasa es que el vector no es que voy a ir sumando vectores. ¿Qué sumo del vector? Los módulos. Los módulos. Entonces, yo en cada uno de los tramos tendría R' de t el módulo. Cada uno de esos tramitos. Entonces, lo que en definitiva hago es, digo, la longitud de la curva es aproximadamente igual, ¿sí?, a la suma de los módulos de R' de t. Probablemente vamos a llegar a una ecuación muy similar a la que ustedes llegaron en análisis 1, aunque creo que en análisis 1 nos llegan por el lado de la función vectorial. Bien, y entonces, ¿y ahora qué hacemos? De los R sub I, ¿no? Cuando iba de 1 a n, ¿sí? Acá tengo
esta es la primera subdivisión, digamos que este sería el x sub 1, y el último sería el x sub n. O sea que cuando i vale n, yo estaría en B. Y entonces, ¿cómo seguimos? Expresamos el módulo, ¿o no? Expresamos el módulo. Ujú. O sea, esto sería así la norma, ¿verdad? Yo tengo esto, miren. Tengo esto. Esta sería la R' de T. Y este sería el pedacito de arco, ¿no? Y esto, este sería el pedacito de arco. Ahí. Y entonces, ¿cómo sigo? Para llegar a la integral, porque esto va a llegar, vamos a llegar a una integral. Profe, disculpe, yo no entendí muy bien por qué se suma el módulo de la derivada en el punto y no el pedacito. ¿Y cómo vas a saber cuánto es el pedacito? Ok. Eh, Es como si yo te, sí. te digo, vos tenés una soga, ¿sí? Vos tenés esta soga que está acá, esta. Tenés una regla. Esta regla es una regla roja. ¿Querés saber cuál es la longitud de esta curva? No es una soga, porque si es la soga la puedo estirar. Es algo que no se puede estirar. Algo de hierro, no se puede estirar. Entonces quiero medir más o menos cuánto mide. Entonces vos vas tomando de a tramos y vas midiendo con la regla. Claro, claro. Y la regla es recta, digamos. Pasa por ese punto. Al igual que la tangente, Sí, una recta tangente. digamos que es casi recta, ¿no es cierto? Es casi recta la curva, digamos, cuando tomo pequeños trozos. Sí. Y esos pedacitos de curva, esos pedacitos de curva, son diferencial de T, o delta T, vamos a poner, primero. Estos son delta T, los pedacitos. Y acá voy a tratar de ser más clara con la gráfica. Vamos a poner que esto es delta T. Y esto es la tangente. Esto es R' de T. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, en el límite, que es lo que ayer teóricamente César iba a explicar y al final no profundizó en eso, la longitud de arco, en definitiva, sería la integral entre A y B del módulo de la velocidad diferencial T. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos la función vectorial R de t igual a 3 coseno de t, 3 seno de t. Con t que va de 0 a pi sobre 2. Es decir, que tengo un cuarto de arco de circunferencia, así, de radio 3.
Esa es la curva y quiero calcular su longitud. ¿Cómo vamos a calcular la longitud? Derivamos el R de t. Derivamos R de t. Bueno, entonces vamos a derivarlo acá. R' de t. Igual. Menos 3 seno y 3 coseno. Muy bien. Módulo. O norma. ¿Qué nos queda? La raíz de menos 3 seno de t al cuadrado más 3 coseno de t al cuadrado. O sea, 9 seno cuadrado más 9 coseno cuadrado. Puedo sacar factor común, 9. Y todo eso raíz cuadrada, sí. Todo esto es 1, ¿verdad? Y esto me queda 3. O sea que el módulo es 3. Entonces ahora planteo la integral. La integral entre ¿cuáles serían los extremos de esta integral? 0 y pi medio. Entre 0 y pi sobre 2, de 3, diferencial t, y esto es igual a 3 por t, o sea, 3 por pi sobre 2, 3 medios de pi. Y ya está. Y ahí está la longitud de ese arco. ¿Está? Súper fácil. ¿Qué pasa si la curva está en el espacio? Es decir, ¿qué pasa si tengo este ejemplo? R de t, ahora lo calculan ustedes, y me dicen cuánto les da. R de t es igual a t 4/3 de t a la 3 medios y 1/2 de t cuadrado. Vieron que ya empecé a escribirlo sin IJK, simplemente por una cuestión de economía, de escritura, nada más. Bien. Con t, que va de 0 a 2. Calculen la longitud de ese arco. Es bastante fea la integral.
Vamos a plantearla y les digo cuánto les da. Díganme la derivada. 1, 2t, 2 raíz de t sería. Y t Y cuadrado. T, eso. Perdón, T solo. Sola. t solo. Solo. La norma. La raíz de 1 más 4t más t cuadrado. Muy bien. Y eso es lo que tengo que integrar, ¿sí? O sea que es la integral entre 0 y 2 de esa raíz cuadrada de 1 más 4t más t cuadrado y eso da, hagan ustedes la cuenta, pero da 1 más 3 medios, verifiquen después que les da eso, logaritmo de 2, 3, que es aproximadamente 4.816. 4,8, ¿sí? Bien, bueno, así calculamos la longitud de un arco o de una curva que está dada en forma paramétrica. Asociada a la curva hay dos vectores que nos van a interesar. Si esta es la curva, los dos vectores que nos van a interesar son, en cada punto, el versor tangente y el versor normal a la curva. Como ustedes se imaginarán, el versor tangente, ¿quién nos lo da? La La derivada. derivada de la La función. derivada. La derivada, ¿no es cierto? La derivada de R' de t. Pero como es versor, ¿qué tengo que hacer? Dividirlo por su norma. Exacto, normalizar. Entonces, así podríamos encontrar el versor tangente. Este es versor tangente. Y el versor normal, El contrario y reverso sería de 0, pero. Si no me equivoco. la derivada del versor tangente. O sea, t'. T' sobre la norma de t. De t'. ¿Sí? Que es lo mismo que la segunda derivada sobre su norma. Eso es. Entonces, en cada punto de la curva podríamos encontrar un versor tangente, que nos da la dirección del movimiento, y un versor normal, que es normal a la tangente. ¿Está? Bueno. Eso es importante a la hora de ver la geometría vectorial, ¿no? La geometría de la curva. Y por otro lado, ustedes van a ver que todo el tiempo se habla de curvas suaves. Entonces me gustaría definir, antes de pasar a la integral de línea o a la integral sobre una curva, ¿qué sería una curva suave? ¿Qué idea tienen ustedes? ¿Qué podría ser? Una curva que no tiene cambios bruscos. Muy bien, perfecto. En términos de los conceptos que nosotros ya tenemos de derivada y demás, ¿qué les parece que va a ocurrir en esos puntos que no son suaves?
No ¿O va a qué le existir la tendríamos derivada. que pedir? ¿Cómo? No va a existir la derivada. No va a existir la derivada. Entonces, una curva suave es una curva en la cual existen siempre las derivadas de x respecto de t y de y respecto de t, y en el caso de que esté en el espacio, de z respecto de t. Deben ser continuas, ¿sí? Deben existir estas derivadas. Entonces, por ejemplo, una curva como esta, ¿es curva suave o no? No. No. Esto no es una curva suave, ¿sí? Pero es suave a trozos. Y suave a trozos quiere decir que yo la puedo subdividir en partes que sean suaves. Por ejemplo, de este punto a este punto sería una curva suave C1. Después tendríamos hasta este punto otro tramo C2, y aquí hasta el final tendríamos otro tramo C3. Usualmente nos va a pasar que tendremos que integrar sobre una curva que no es suave completa, pero sí es suave a trozos, ¿sí? Bien. Veamos entonces el concepto de integral de línea. Eso lo van a encontrar, esto de funciones vectoriales, en el capítulo 12 de Larson. Yo después lo voy a escribir. Y funciones, después toda la parte de geometría, de análisis vectorial y de integrales de línea lo van a encontrar en el capítulo 15, ¿sí? Más adelante. Bien. Capítulo 15, esperen que les digo, porque me parece que el 15 empieza con 15.2. El 15.2. Bien. Entonces, ¿cuál sería el concepto de integral de línea? Estamos con una curva, básicamente, que está descrita de forma paramétrica. Y para ejemplificar, la integral de línea sería una integral sobre la curva C de una función y, hay algo que no les dije acá arriba, antes de seguir, que se suele tomar esta integral como un parámetro, o sea, se suele tomar el diferencial, a esto se lo llama diferencial de arco, se lo denota con la letra diferencial S minúscula, ¿sí? Y lo que ya sabemos es que ese diferencial de arco, que va a aparecer ahora, es el módulo de la derivada de la curva por diferencial de t. Entonces, esto vamos a tomarlo como parámetro ahora. Entonces, la integral de línea es una integral sobre la curva f de xy, diferencial de arco. Esto sería una función, una curva que está en el plano, ¿no es cierto? Y una curva que está en el espacio sería la integral sobre la curva de una función que actúa sobre cada punto de la curva x y z, diferencial de arco. Eso es una integral de línea, ¿sí? O una integral sobre una curva. Esta función f de xy, en este momento, yo lo estoy definiendo como una función escalar. Se dan cuenta que es f de xy, un campo escalar. Y para darle un significado a esto, como dijo César, como que necesitamos saber, bueno, a ver, un ejemplo concreto para explicar lo que es una integral de línea, podríamos pensar en la curva C como un cable, y en cada punto de ese cable hay una densidad. Entonces,
en lugar de F le voy a llamar ρ, ¿sí? Que es la letra que usualmente se utiliza para la densidad, y esa densidad puede ser constante a lo largo de todo el cable, o puede ser que en cada punto tenga un valor distinto. Entonces vamos a suponer que ese cable está en el espacio, ¿sí? Entonces esa densidad depende de X y Z del cable. O sea, que quede claro que esa X y Z tiene que ser un punto del mismo cable, ¿no? Pero además, nosotros sabemos que como la curva está representada por una función vectorial, yo acá tengo X de t, Y de t, y Z de t. Es decir, que cada X, Y, Z de cada punto de la curva va a depender del parámetro t. Pero esta X del cable es esta misma X de la densidad, ¿sí? Es decir, que para cada punto del cable hay un valor distinto. Bueno, la integral. Ustedes saben que conceptualmente, digamos, la masa del cable, creo que lo saben por lo menos, la masa del cable, ¿cómo se calcula en física? Vamos a poner con M minúscula. La densidad Densidad por volumen. o longitud, en este Exacto, caso. en este caso sería por longitud, ¿no es cierto? Entonces sería la densidad por la longitud de cada tramo. ¿Mm? Porque el tema es que acá la densidad varía. Pero son distintas unidades, volumen y longitud, profe. Uno está al cuadrado y otro al cubo. No, esto no es volumen. Acá no estamos hablando de volumen. Es que la fórmula de la masa es densidad por volumen. Claro, pero acá estoy en la densidad de un cable. Sería de cada tramo. ¿Mm? Sería la densidad, es la función densidad por cada delta S. Lo que él quiere decir, profe, creo que es que no va a dar las unidades para hacer el kilogramo. Usted dice que tomamos un hilo entonces, profe, porque no le capto, sino. Como un hilo. Y no, porque no sé por qué no se usa el volumen. Sin grosor, decís vos. Claro. Sí. Está. Así. Ah, ese. Ahora sí. Entonces, Era como una soga bidimensional, ¿no? exacto. Una cosa así. Exacto. Como que no nos importa el grosor, digamos. Por más que está en el espacio. Entonces, si la longitud de cada subarco, de cada arco, es pequeña, esto sería delta S sub I. ¿No? Cada uno. Y más uno y así. O sea, subdivido todo el cable, ¿no? En pequeños arcos. Si cada uno de esos arcos va tendiendo a cero, la masa de todo el cable, esto es la masa en un tramito, la masa de todo el cable sería la suma. Fíjense, siempre vamos al mismo concepto. La suma, con I que va de 1 a N. ¿Sí? Esto sería aproximado. Entonces, la masa total del cable sería en el límite, cuando tomo el límite, ¿sí? Si delta S tiende a 0, entonces las subdivisiones se hacen cada vez más infinitas, tiende a infinito. Entonces el límite de esta función densidad en cada punto por delta S sub I, con I que va de 1 a N, cuando N tiende a infinito, esto sería la integral entre A y B, o sea, el mismo concepto que
o la misma lógica que seguimos en el caso del cálculo de la longitud de arco. De la función ρ, ¿sí?, x y z, por diferencial de S, ¿sí? Esto, diferencial de S. ¿Y quién es el diferencial de S? El diferencial de arco. Eso es, el diferencial de arco. Entonces sería, en principio esta ρ, cuando yo voy a integrar, esta x, la x, la y la z de la densidad son la x, la y y la z de la curva. Entonces, en definitiva, tendría x de t, y de t, z de t, porque todo tiene que estar escrito en función de un solo parámetro, de una sola variable, que es respecto de la cual voy a integrar. Si yo tengo una integral de línea, una integral simple, tengo que tener una variable. Entonces escribo la función ρ en términos de la parametrización de la curva. Ahora vamos a un ejemplo. Y el diferencial de arco dijimos que era el módulo de R' de t por diferencial de t. Y eso eso que acabo de escribir ahí es una integral sobre la curva C, y es lo que se llama integral de línea. Vamos a ver cómo se calcula esto. Vamos con un ejemplo. Vamos a suponer que la densidad, vamos a elegir un ejercicio no muy complicado. La densidad ρ de x y z, en cada punto x y z, perdón, es 1 más z. 1 más z. Y nos interesa calcular la masa de un resorte cuya ecuación es 1 sobre raíz de 2 por coseno de t por i, 1 sobre raíz de 2 por seno de t por j, y más t por k. ¿Qué radio tendría este resorte o esta hélice? 1 sobre raíz de 2. Eso. 1 sobre raíz de 2, ¿sí? O sea, es muy pequeño, y va a ser un resorte que esté no puse todavía el valor de t, de dónde a dónde varía, pero varía de 0 a 6 pi. O sea que va a ser algo así. Ahí. Y ese radio es 1 sobre raíz de 2. Entonces, t va de 0 a 6 pi. Vamos a calcular la masa de ese resorte. Acá dice que la función densidad en cada punto es 1 más z. ¿Sí? Entonces, sería la integral entre, ¿cuáles serían los extremos de esta integral? 0 y 6 pi. Entre 0 y 6 pi. ¿Y qué vamos a poner acá adentro? Vamos a poner la función densidad, pero en lugar de poner z, ¿qué voy a poner? ¿Qué? T. ¿Por qué? Porque acá tengo que Porque poner es la misma eso, porque tengo que poner z. que la componente de la R. Exactamente.
Entonces, esto es Z, esto es X, esto es Y, y esto es Z. Tanto para la curva como para la función densidad. Entonces tendríamos 1 más T por... Eso, profe, si yo considero Z en un lado un valor o un parámetro específico, un vector, no sé cómo explicarme. Si Z, por ejemplo, se lo considerara distinto, no sería T en el R sub T, ¿se lo tiene que considerar igual en la densidad? Creo que di más vuelta y no se entendió nada. Sí, no, diste más vuelta que el espiral. Sí. Dale, a ver, trata de explicarte otra vez. Vio en el R de T, Sí, la componente de Z sí, es T sola, por así decirlo, justo en sí, este caso. sí, sí, Si fuera T más 1, por ejemplo, sí, en la densidad, ese Z hay que reemplazarlo por T más 1 claro, también. por lo que sea, claro. Si Z El mismo vale, valor tiene que ser. sí, claro, lo mismo, la misma expresión, porque en realidad estas dos funciones están combinadas. ¿Sí? No puede ser que esta ρ tenga un z distinto de la curva, porque si tiene un z distinto de la curva, está fuera de la curva. Y en realidad lo que pasa es que este campo escalar está definido en la curva. Sí, sí, se entiende. ¿Está? ¿Qué es lo que ayer trató de decirle César? ¿Qué pasa si tengo un campo escalar, por ejemplo este, y en lugar de considerar todo el dominio, nada más considero una curva? Sería esto mismo. ¿Mm? Entonces, lo que sí hay que asegurarse siempre es que este campo escalar, digamos, esté definido para cada punto de la curva, ¿no? Que no sean cosas raras, digamos. Que no divida por 0 o esas cosas. Entonces, tengo 1 más t, que sería 1 más z, tengo que ahora encontrar r' de t y el Y módulo. hacer la norma. Exacto. R' de t, ¿cómo sería? Sería 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? Que es la parte constante. Vamos a derivarlo así como un vector nomás. La derivada del coseno. Menos seno. Menos De t. seno. La derivada del seno es coseno. Y la derivada de t es 1. Y ahora hago la norma. Todo este trabajito lo van a hacer siempre, ¿sí? Bien. ¿Y cuánto es la norma? O sea, raíz cuadrada seguro. 1 sobre raíz de 2 al cuadrado. ¿Eso adentro o afuera de la raíz, Es profe? lo mismo, porque si vos pones 1/2 por seno de t más por i, más 1/2 por coseno de t, ¿entendés? Lo mismo, igual se puede sacar después como factor común, así que yo puedo poner tranquilamente acá 1/2 por Bien, bien, bien. seno cuadrado más coseno cuadrado más 1. Más 1. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué me queda acá? ¿Eso te da 1, profe? Eso me da Porque, 1, seno cuadrado más coseno cuadrado, sí me da 1. sí, pues, yo tengo el resultado El total. total, claro, sí, sí, también. Porque me queda 1 más 1, 2, dividido 2, 1, 1. Divino, ¿sí? Entonces me quedó 1 por diferencial t. Bueno, esta integral es muy sencilla. Sería t más t cuadrado sobre 2 entre 0 y 6pi. Para 0 no tiene sentido, todo queda 0. Entonces quedaría 6pi más 36 pi cuadrado sobre 2. ¿Saben qué me olvidé? Que acá z es t sobre raíz de 2, chicos.
porque el 1 sobre raíz de 2 multiplica todo, también a t. Entonces me quedaría así. Claro. Ahí. Eso nomás. Y esto queda, bueno, ahí se puede hacer los cálculos. Hagan por favor y me dicen cuánto les da. 144,47. Muy bien. Ahí, unidad de masa. ¿Está? Así se trabaja entonces con la integral de línea. Eso es lo que tienen que comprender, digamos que acá tengo una función escalar que está actuando sobre esa curva, por lo tanto la x de la función del campo escalar es la x de la curva, la y del campo es la y de la curva, y la z es la z. Entonces, en función de eso, si ustedes comprenden eso, es más fácil saber qué hay que hacer. Y ahora les pregunto, ¿qué pasa si la función densidad me diera 1? Que fuera 1, digamos. O sea, si en esta integral, esa función, ese campo escalar, fuera 1. Nos daría la longitud de la curva. La masa sería igual a la longitud. Exactamente. ¿De la Nos curva? daría, exacto. Entonces, si esta función densidad fuera 1, entonces esto es la longitud acá, la longitud de la curva, me va a dar el mismo número, ¿sí? El mismo número que la masa. Es lo mismo que cuando tenemos una caja de base, no sé, 3 y acá 7, 3 por 7, 21, y tengo altura 1, entonces en esa caja, el volumen de la caja va a ser el mismo número que la superficie de la caja, ¿no? Porque es la superficie de la base. La superficie de la base es 21 centímetros cuadrados, y el volumen de la caja es 21 por 1, que es 21 centímetros cúbicos. Entonces, esa misma idea, ¿no? Si la función densidad, o el campo escalar, mejor dicho, si el campo escalar, que puede ser, por ejemplo, la función densidad, si el campo escalar es 1, esa integral, en definitiva, me da el mismo número que la longitud del arco. ¿Está? Esta idea que desarrollamos hoy se va a repetir tanto para integrales de dobles, como triples, como integrales de superficie, de flujo, para todas las integrales, esta misma lógica y este mismo concepto, ¿sí? De subdividir el dominio en partes, tomar la suma de lo que esté necesitando, y luego ir al límite cuando las partes tienden a ser de longitud o de superficie o de volumen cero. Profe, yo tenía una duda. Vio que usted dijo que si el campo escalar da 1, Sí, la longitud igual a la masa. sí. No, no es Eso que es en el caso. el mismo número nos da, sí. Ujú. Claro, eso. Eso es en el caso de que ¿cómo se dice? La norma de la derivada te dé 1 también. ¿O cómo? No, no, no. Esto te va a dar justamente, la integral de esto te va a dar la longitud de arco, no importa lo que valga. Ahora justo nos dio Claro. 1, es un ejemplo que nos dio 1, pero no siempre te va a dar 1. Claro, porque esa es la diferencial de arco. Me había olvidado. Claro, ese es el diferencial de arco, justamente. Bien, vamos con otro ejemplo. Ahora, en este ejemplo vamos vamos a hacer un ejemplo parecido. Pero lo hacen ustedes, ¿eh? En principio, vamos a querer encontrar la integral de línea.
Por ahora sin significado, ¿sí? Acuérdense que esto de la masa fue un ejemplo para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Pero ahora simplemente les pido, sin ningún significado en especial, la integral sobre la curva C del campo escalar X menos Y, diferencial de S, siendo C, que aparte quiero que la grafiquen, la curva R de T, ...4 por T, más 3T. ¿De qué se trataría esta curva? Tanto la X Una como recta. Eso, muy bien, porque las dos son lineales. Vieron que al principio habíamos visto la ecuación de una recta en el espacio y veíamos que las componentes en X, en Y, en Z eran componentes lineales en T. Muy bien, grafiquen la recta, o ese, mejor dicho, este segmento de recta, porque T va de 0 a 2, y calculen la integral de línea sobre la curva C de la función escalar X menos Y, del campo escalar X menos Y, diferencial de S. Primero vamos a graficar esta función vectorial, dándole valores a T, y a partir de los valores de T obtenemos valores de X, Y, o sea, las coordenadas de cada punto. Nuestro parámetro T va a ir recorriendo, ¿sí?, los valores desde 0 hasta 2. Y en función de estos valores vamos a tener puntos en el plano. Si T vale 0, reemplazamos aquí en la función vectorial, sería 0i, 0j. Entonces tenemos 0, 0, el punto 0, 0. Esto sería un punto en el plano, este punto. Esto sería para T igual 0, ¿no? O sea que este punto ahí. Después tenemos, cuando T vale 1, tendríamos 4T, 3T, es decir, 4, 3. Este sería el segundo punto. Entonces tendríamos 4 para X, 3 para Y. Este es el punto que corresponde a T igual a 1. Y cuando T vale 2, tendríamos 2 por 4 y 2 por 3. Y ese sería el tercer punto que calculé. Más o menos por acá. Que sería el correspondiente a T igual a 2. Y acá obtenemos el segmento de recta que va desde X igual a 0 hasta X igual a 8. Ahora necesitaríamos R' de T, que es el vector 4, 3, J. Y comenzamos a calcular la integral. Sería la integral entre 0 y 2, que sería los valores entre los cuales varía T, X, que sería X de T, 4T, menos Y, que es 3T, entonces X de T, y esto es Y de T. Menos 3T por diferencial S. ¿Quién es diferencial S? Diferencial S es la norma de R' de T diferencial T. Entonces nos quedaría por calcular la norma de R' de T, que es la norma del vector 4, 3, es decir, raíz cuadrada de 16 más 9, que es 25, y raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces tendríamos 5 por diferencial T, 4T menos 3T
me da t. Entonces esta integral nos daría 5t cuadrado sobre 2. Y esto es 20 medios, que es igual a 10. Entonces esta integral nos da 10. ¿Cuál es el significado de esta integral? En este momento ninguno, porque estamos simplemente calculando la integral y no le dimos un significado al campo escalar x menos y. Esta sería la integral de un campo escalar sobre la curva C.